Nosotros como gente que les habla a ustedes o ustedes mismos que han usado palabras de la Biblia para hablarle a alguien, tienen que hacerlo de la manera más ética posible, no usando sus argumentos, no usando sus ideas o no usando nuestras ideas, nuestras opiniones, lo que nosotros creemos o pensamos, no, lo que está en la Biblia y nada más. Si no, entonces nos volvemos gente que quiere defender alguna idea que probablemente sea indefendible. Entonces, nuestra predicación, hermanos, la de todos mis hermanos que se han parado acá, siempre es con un fin ético, de hablarte de la palabra de Dios, nada más. No hay más que podamos decir. Entonces, ese es el propósito de esta tarde. Entonces, queremos darte un mensaje cristocéntrico, un mensaje bíblico completamente. Entonces, quiero que me acompañe, por favor, a hablar con Dios y que Dios sea el que hable a usted. ¿Sale? No, yo probablemente no lo voy a dormir, ¿no? De hecho, dicen, creo que andamos ahí compitiendo, Pablo y yo por ver quién es el mejor predicador. Creo que a veces le gano al apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo se le durmió uno, ¿no? A mí se me duermen como 3 o 4. Entonces, ahí vamos. Entonces sí, más o menos le estamos dando ahí el llegue, ¿no? Con el apóstol Pablo. No es cierto. Era otra onda el apóstol Pablo. Entonces, quiero que hablemos con Dios, mis hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios que a Dios lo debes amar con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense que de todas las religiones, de todas las cosas que te proponen seguirles, del budismo, del islam, de, no sé, la nueva era, la cienciología, lo que tú quieras, muy pocas te dicen, usa toda tu mente para creer en lo que estás creyendo. Muchas otras nada más quieren que uses tu corazón, tus emociones, tu dinero, lo que sea. Pero Dios no. Dios dice, usa toda tu mente. Es decir, pon a correr esa ardilla a todo lo que da. ¿Sale? ¿Se acuerdan cuando no podían resolver la integral de x respecto de x? ¿O se acuerdan cuando no podían resolver la ecuación ambipolar de los semiconductores? Que tenían que poner a trabajar toda la ardilla. ¿Se acuerdan cuando no se acordaban? ¿Se acuerdan cuando no se acordaban? Valga la redundancia. ¿Se acuerdan cuando no podíamos resolver que h cuadrada es igual al teorema de Pitágoras o cosas así? Pues Dios dice así, la mente al 100%, la mente a todo lo que da. Que lo que este cuate te va a decir no te baile, ¿sale? No le crean cualquier cosa a nadie. De hecho, Pablo decía que la gente que era más tranquila, más noble, eran aquellos que verificaban que lo que Pablo decía, imagínense, el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Es decir, no porque se llamara San Pablo, le íbamos a creer todo lo que diga, decían los hermanos de Berea, no, vamos a ver si es cierto lo que nos está diciendo. Entonces, mi hermano, yo te pido, visita, si tú no crees en Dios, si tú crees que Dios es un cuento, si tú crees que Dios es una fantasía, si crees que nos estamos reuniendo aquí con un propósito equivocado, erróneo, te invito a que uses todo tu cerebro para demostrar que es cierto, para demostrar que efectivamente la fe en Dios es una tontería, que la fe en Dios no sirve, pero usa todo el cerebro, ¿sale? No uses excusas, no uses, es que me dijeron, es que yo creo, no, todo el cerebro, ¿sale? Todo, eso es lo que Dios pidió, y solo así, entonces nos podremos dar cuenta que efectivamente la fe es cierta o no es cierta. ¿Sale? No salgas con que, yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Pues porque sí. Oye, pero ¿ya leíste toda la Biblia en donde se habla de Dios? No, nunca. Entonces, ¿cómo puedes decir que no crees si ni siquiera has leído el libro de donde se habla de Dios? Entonces, mis hermanos, le invito a que usemos todo, nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma para escuchar lo que Dios nos va a decir a través de su palabra en esta tarde. Acompáñame a orar, por favor. Señor, muchas gracias le doy por la oportunidad de hablar de su palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio enorme y es una responsabilidad también. Señor, no quiero hacerlo de manera incorrecta. Su pueblo, Señor, es un pueblo que usted ha adquirido con su preciosa sangre y que no merece que alguien venga y le diga una mentira. No merece que alguien venga y le diga un cuento, sino la palabra tal como es. Y esa es la intención de mi corazón, Señor. Por favor, que su Santo Espíritu nos guíe a todos a entender su palabra. Por favor, Padre, que podamos aprender a través de ella. Gracias, Señor, porque su palabra nos sirve, nos instruye, nos redarguye, nos guía.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que se haga la voluntad de usted, mi Dios. Gracias, Padre. Amén. Quiero hablar un poco de historia en esta plática que vamos a tener ahorita. Y mi estimado Henry, si pudieras poner la primera. Yo le puse por título a mi predicación. Me cuesta mucho trabajo, de verdad, ponerle título a las cosas, pero a ver si no está errado mi título o a lo mejor es muy general. Le puse consecuencias de la desobediencia. Así se llama la predicación del día de hoy. Consecuencias de la desobediencia. Entonces, dice una frase que quien no sabe de historia está condenado a repetirla. O sea, algo que pasó hace mucho tiempo, ese pueblo que no sabe su historia pasada, pues probablemente la vuelva a cumplir en un futuro. Y hemos visto muchos casos, muchos ejemplos. ¿Sale? El padre borracho golpeador, el hijo repite la historia, borracho golpeador. El nieto también es borracho y golpeador. Y muy probablemente el bisnieto va a hacer lo mismo. Ese es el patrón. ¿Sale? Entonces, cuando uno sabe la historia y dice, caray, mi abuelo, mi tatarabuelo era un asesino, pues yo no quiero eso, ¿verdad? Yo quiero cortar, yo quiero ser otra persona, quiero ser diferente. Entonces quiero que planteemos toda nuestra idea, toda nuestra mente, todo nuestro corazón hacia el pueblo de Israel. Vamos a empezar con la historia del Éxodo, ¿sale? Entonces, el pueblo de Israel, ustedes lo recuerdan, estaba preso en Egipto. Eran esclavos, era gente que no tenía libertades, nada. No tenían una libertad, estaban obligados a trabajar, ¿sale? Probablemente no les pagaban muy bien o no les pagaban nada, porque eran esclavos. Las pirámides que ustedes, o más famosas de Egipto, muchas de ellas fueron levantadas por estos esclavos israelitas. En medio de esa opresión, en medio de ese dolor, en medio de esa esclavitud, Dios escucha al pueblo. Y Dios, por medio de Moisés, con mano poderosa, saca al pueblo de Egipto, lo libera, algo que pudiera ser imposible. Imagínense, se calcula que más o menos había 1 millón de personas esclavas en Egipto, 1 millón, a lo mejor más, ¿sale? 1 millón de personas. ¿Cómo vas a liberar a 1 millón de personas? Es como si en la ciudad de Puebla dijeras, a ver, todo Puebla va a dejar sus trabajos y todo porque lo están explotando y nos vamos a ir a un lugar que Dios nos prometió. Suena muy complicado, ¿verdad? Y suena más complicado cuando llegan a un punto en el que viene 1 millón de personas atrás, hay un mar enfrente y viene un ejército dispuesto a matar. Pero Dios hace un milagro, abre el mar y pasa. Y no es el primer milagro que hace, les da de comer. Imagínense, la vida casi perfecta. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría recibir la comida del cielo sin trabajar? A mí me gustaría, de verdad, que me cayera, que mi ropa no se hiciera vieja, que no se rompiera, ¿sale? Que mis Calvin Klein, o ¿cómo se dice? No se rompieran, se estuvieran siempre nuevos. Pues eso fue lo que Dios hizo con su pueblo. Lo mantuvo, lo proveyó, le ayudó. Venía la comida. ¿Quieres carne? Les mandaba codornices. Esa es la ruta que siguieron el pueblo de Israel. Pero ¿sabe? Hay algo que Dios le dijo al pueblo, algo que le advirtió. Durante este trayecto del desierto que cruzan los israelitas, el pueblo veía la mano de Dios, veía la bondad de Dios, veía lo bueno que Dios había sido con ellos. Pero ¿sabe qué? Como muchos de nosotros, el pueblo era malagradecido. No se acordaba de todo lo bueno que Dios había hecho. No le daba importancia a lo bueno que Dios hacía. No se acordaba que Dios los alimentó por 40 años. 40 años no son pocos, son muchos. No se acordaba que Dios era una columna de nube en el día y en la noche era una columna de fuego. No se acordó que gracias a Dios derrotaron y dejaron en la ruina a Egipto, un pueblo malagradecido.
Y aún así Dios decía, está bien, tranquilos, son mi pueblo, les voy a decir por dónde. Y les da mandamientos, les da ordenanzas. Las ordenanzas, los mandamientos eran palabras de vida. Los mandamientos jamás son restricciones, jamás. Los mandamientos son palabras de vida, son instrucciones que Dios nos da para que nos vaya bien en la vida, para que no nos vaya mal. Entonces, quiero que vayamos por favor a nuestra Biblia, allí en Deuteronomio, y que sigamos esta ruta, por favor. Vamos a hablar un poquito del pueblo de Israel, ¿sale? Entonces vamos a tratar de llevar una ruta crítica en su historia. Entonces, acompáñame a leer Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28. El título dice bendiciones de la obediencia. Es decir, si obedeces lo que Dios dice, hay bendición. Quiero que me acompañen a leer los primeros 2 versículos. Dice así la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendiciones. Y uno puede leer todas estas bendiciones, y son muy bonitas. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendita será tu simiente. Se oye muy bonito, de verdad. Quiero que me acompañen a leer la contraparte, 28:15, y es de ahí donde surge mi título del tema. 28:15 dice así. El título, si la mayoría de las Biblias lo tiene, o a lo mejor solo algunas, dice consecuencias de la desobediencia. Siempre hay consecuencias cuando no obedecemos, ¿sale? Si nos pasamos el alto, probablemente una de las consecuencias que haya es que o choquemos con alguien que salió rápido porque le dio el verde, o que nos multen o que nos infraccionen. Es una consecuencia de desobedecer. Y Dios va a decir cuáles son las consecuencias a su pueblo, al que sacó de Egipto con mano poderosa, por desobedecer, ¿sale? Hermanos, les recuerdo que Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y de adelante. No ha cambiado, ¿sale? Él es el mismo, Él es bueno, Él es misericordioso, pero es justo. Dice 28:15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldiciones. ¿Habían escuchado de un Dios que maldiga? Pues hoy les quiero presentar que nuestro Dios maldice. ¿A quién? Al que no escucha su voz. Y no lo maldice porque Él sea malo, no, porque nuestras consecuencias nos alcanzan. Nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra ingratitud, un día nos va a alcanzar y vamos a pagar por todo lo malo que hicimos. Todo lo malo que hicimos lo vamos a pagar, no porque Dios sea malo, sino porque nosotros somos malos, porque nosotros somos desobedientes. Y dice así, el 16, solo para leer algunos: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Dios empieza a decir todas las maldiciones. Es más, ¿sabe qué? El hijo de la persona que desobedece a Dios, Dios le estaba diciendo al pueblo, va a ser maldito. Entonces, Dios le empieza a decir al pueblo, ¿sale? Entonces vamos con eso. Dios libera al pueblo, lo libera con mano poderosa, les hace recorrer todo ese camino, los pasa por el Mar Rojo, los lleva al monte Sinaí, les da mandamientos, les da ordenanzas, les da estatutos, les da decretos y les dice: hijos, obedezcan, pueblo, obedece.
es por tu bien. Si obedeces te va a ir bien. Si haces las cosas de manera correcta, te va a ir bien. Si no robas, te va a ir bien. Si eres honesto, te va a ir bien. Si eres bueno, te va a ir bien. Si respetas, si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Pero si no, quiero decirte algo. También hay maldiciones. El Señor se lo dijo muy claro al pueblo y nos lo dice a nosotros hoy. Pongo delante de ti el bien, el mal, la bendición, la maldición. ¿Cuál escogeríamos, diríamos nosotros? ¿Cuál escogen, hermanos? ¿Bendición? Hay una condición para la bendición: obedecer, nada más, no hay otra. Nosotros podemos decir, yo escojo la bendición, pero si no obedezco, pues no estoy escogiendo la bendición, ¿verdad? Estoy escogiendo la maldición. ¿Sale? Entonces, continuemos con la historia. ¿Sale? Entonces, el pueblo, y nada más para que veamos algo que vamos más adelante vamos a leer, quiero que veamos ahí mismo, 58, versículo 58, por favor. Vean la advertencia, lean la advertencia que Dios da al pueblo. Es una advertencia que Dios está dando. ¿Sale? Dice así, 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. El 63, por favor. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Cuando uno lee esto, uno remonta inmediatamente al holocausto judío, la Polonia judía, a los campamentos de concentración. El pueblo no quiso obedecer a Dios. No es extraño que al pueblo judío surgieran dictadores y dijeran, vamos a exterminarlos, son una plaga, se están llevando todo el dinero del mundo, están controlando muchas cosas, vamos a matarlos. Si ustedes leen eso, efectivamente pasó para el pueblo judío. No había paz en su corazón. Tenían que portar la estrella de David en la Segunda Guerra Mundial para saber que eran judíos. Era, algo indescriptible, algo feo, algo horrible. Dios les dijo, hay maldición para el que desobedezca, y estas son las consecuencias para el que desobedezca. Y la palabra de Dios se cumple, mis hermanos. ¿Sale? No nos creamos tan especiales. Si ellos, que eran su pueblo, ¿cómo los maldijo? ¿Qué nos esperamos nosotros, que somos un injerto? No podemos pensar y decir, no, Dios jamás me va a castigar por mis pecados. Jamás. Mira, hasta la fecha sigo siendo malo, sigo siendo borracho, irrespetuoso, grosero, y no me pasa nada. Porque Dios tiene misericordia todavía. La misericordia del Señor es grande y lo vamos a seguir viendo. Quiero que le des la que sigue, mi estimado Henry. Pasó el tiempo y después de que Moisés muere, surge un peleador nato. De hecho, hace ratito que cantábamos el canto de vuestras manos alzad, de hecho Josué era el que estaba en la batalla y Moisés levantando las manos para que Dios les diera la victoria en alguna de las batallas. Entonces levantar las manos también es símbolo de que Dios está con nosotros. Y Josué conquista. Josué era un peleador nato, agarraba la espada y órale.
vamos a pelear, a sacar. El Señor prometió que esa tierra sería nuestra y el Señor cumplió. La tierra donde fluye leche y miel. Imagínense, sí, Dios los castigó y les dijo 40 años van a vagar en el desierto, y cumplió su palabra. 40 años estuvieron vagando en el desierto, pero a final de cuentas el Señor honra su palabra y se acordó del pacto que había hecho Abraham y dijo, ahí está. Y Josué reparte a las 12 tribus su pedazo, ¿sale? Les reparte y Josué les da instrucciones al pueblo. Le dice, pueblo, si encuentran allí a alguien que empieza a adorar a cosas que no son buenas, córranlos, sáquenlos de ahí. No caigan ustedes en adorar a los dioses falsos que hay en esos pueblos. Había pueblos tan malos como los moabitas, de donde salió Ruth, que vimos la semana pasada. Pueblos que ofrecían a sus hijos al fuego, a los bebés, al dios Moloc. Pueblos que hacían cosas horribles. Dios usó al pueblo de Israel para castigar los pecados de esas naciones. Y ya estaban ahí. Y uno pensaría, pues ya está, ¿no? Dios ya cumplió su palabra. Dios ya cumplió, ya está la tierra prometida. Si nosotros recordamos, hermanos, ¿cuánto tiempo tiene que Israel recuperó parte de su territorio? Fue en el año de 1948, en mayo. No tiene mucho tiempo. ¿Qué pasó entonces? Si Josué ya la había conquistado para ellos, Dios ya se las había dado. ¿Qué pasó? Consecuencias de la desobediencia, consecuencias del pecado. El pueblo tenía todo ese territorio para ellos. ¿Saben qué? Dios, como dice su palabra, los corrió de ahí. Y por eso hay judíos en todas partes del mundo, porque Dios los corrió. Dijo, este pueblo es un pueblo que no sabe doblegarse, que no sabe obedecer, que ha visto la maravilla de Dios y no quiere creer, y no quiere obedecer. Es un pueblo que ha visto mis milagros, es un pueblo que ha visto lo que hago y no quiere obedecer. Sigue duro. ¿Quién es Dios para que yo me humille delante de Él? ¿Quién es? Y seguimos duros. Vamos a hacerle un zoom solo para que veamos, mi estimado Henry. De la que sigue, la imagen que sigue. Josué conquista, ¿sale? Entonces ahí está. Ese es el pedazo de Israel que actualmente está. Si observan del lado norte, viéndolo hacia arriba, está la parte de Siria, y de la parte de abajo está Egipto, y del lado a su derecha está el país de Irak, más para acá, más para tu derecha, que era antes el antiguo imperio de Babilonia, ahora llamado Irak. Y más para tu derecha, por favor, mi estimado Henry, está Irán, ¿sale? Es el nombre actual de un pueblo que antes se llamó Persia, ¿sale? Entonces, ustedes recuerdan esos nombres, ¿no? Persia, Babilonia, pues bueno, existen actualmente, ¿sale? Entonces, todos esos pueblos que estaban a su alrededor de ese pueblo, Dios los usó para castigar la desobediencia de su pueblo, ¿sale? Todas esas naciones que nosotros conocemos, los sirios, los babilónicos, los mismos árabes, los egipcios, los babilónicos, los persas, Dios los usó para que castigaran al pueblo, ¿sale? Entonces ahorita vamos a leer solo una pequeña parte de las consecuencias. Por favor, la que sigue, mi estimado Henry, solo para que vean, ahí está, para que vean que Dios no es un Dios cuentacuentos, ¿sale? Para aquellos que no crean, Dios, los nombres que aparecen en la Biblia son nombres que actualmente existen. No son como algunos libros que dicen, es que está la tierra de no sé quién, y quién sabe dónde está, ¿no? La tierra de Nefi, o la tierra de no sé qué, quién sabe dónde es, ¿no? Nadie sabe, no. La Biblia usa nombres que actualmente existen. Y ahí está la pequeña parte del pueblo de Israel, ¿no? Ahí está. Dios les dijo al pueblo, obedezcan, manténganse firmes, manténganse fieles, no desobedezcan, sírvanme de corazón, obedezcan. Y vean lo que dice Josué, por favor, acompáñenme rápido a leer. Josué 24:15. Muchos lo hemos leído y es un versículo muy, muy bonito. Pero que el gusto no duró mucho. Josué 24, por favor. Josué está a punto de morir. Después de haber peleado, literal, la anterior, mi estimado Henry, se movió, creo, ahí está. Después de haber peleado la buena batalla, Josué está listo para partir, para morir.
y le da unas recomendaciones al pueblo. Durante el periodo que vivió Josué, el pueblo siempre vio victoria, vio la mano de Dios, porque Josué era un líder muy allegado a Dios, que tenía una relación personal con Dios real, directa, de amor, etc. Entonces, quiero que me acompañen a leer 24:15. Josué se había dado cuenta que en el pueblo había gente que no quería servir a Dios, ¿sale? Que estaba un ratito con Dios y un ratito no. Que de repente sí servía a Dios, pero de repente se le presentaban algunos otros ídolos y el pueblo rápido hacia esos ídolos, ¿sale? No era un pueblo seguro, que tuviera convicción, ¿sale? No era un pueblo que dijera, Dios es mi Dios y me quedo con él. No, este era un pueblo como la ola del mar, que iba y se movía, que alguien podía venir y darle un nuevo cuento y se lo creía, ¿sale? Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, ¿les parece mal servir a Dios, hermanos? ¿De veras? ¿No les parece mal servir a Dios? Bueno. Pero si les parece mal, aquellos que les parezca mal y que no quieran contestar por razones de prudencia o por la razón que quieran, si alguien de los que está aquí cree que no debe servir a Dios, le vamos a decir lo que sigue. Y si mal os parece servir a Dios, a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa vamos a servir. ¿No quieres tú? Está bien. Josué lo dijo esto como una profecía, casi, ahorita van a ver por qué. ¿Les parece mal servir a Dios? ¿Les parece incorrecto hacer la voluntad de Dios? ¿Les parece incorrecto obedecer los mandatos de nuestro Dios? Y si mal les parece, si creen que no es correcto, si creen que esto de Dios es un cuento, pues escoja bien a quién va a servir entonces, pero no ande jugando. No diga Dios sí un ratito y después de 5 años ya no. No diga Dios sí, pero al final de su vida diga no, ya no. Es quedarse con Él. No importa lo que venga, me quedo. Si los demás se van a ir, que se vayan. Yo y mi familia me quedo, dice Josué. ¿Y sabe qué pasó? ¿Usted cree que el pueblo se quedó con Dios? ¿Pero por qué? Si estaban bien contentos. Es más, cuando Josué se los dijo y les dijo, ¿a quién van a servir? ¿A Dios o a los ídolos? No, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Claro que a Dios. El pueblo estaba más efervesciente que nosotros ahorita, más contento, porque tenían casas que ellos no habían construido, que Dios se las había dado. Estaban en una tierra bonita, hermosa, que ellos no habían labrado. El Señor había cumplido su promesa. Dios les había dado lo que habían pedido desde siempre: una tierra, un lugar, un pueblo, una casa. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Otra vez, no solo pasó en el desierto, también pasó aquí. El pueblo se olvidó de Dios. Quiero que leamos adelantito Jueces 2:10. Finalmente el gran general Josué muere, se va de este mundo. Y vean lo que dice el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a su padre, es decir, la generación que era contemporánea de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué no conoce la generación que sigue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo un buen cambio de estafeta? Así es. Así es, mi hermano César. Porque la generación que conocía de Dios, ¿sabe qué hizo? No le enseñó a los que venían. Y por eso, cuando los que venían se hicieron grandes, Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios?
¿Les es familiar esto, hermanos? A mí sí. Conozco mucha gente que el abuelito, cristiano, servía a Dios, y el hijo no quiere saber nada de Dios, y el nieto menos. ¿Por qué? ¿Que no habíamos quedado en que íbamos a servir a Dios? ¿No habíamos quedado que a quién queríamos servir, si a Dios o a los ídolos, y habíamos dicho que a Dios? Entonces, ¿qué pasó? No era cierto. No era cierto. Eso de Dios solo fue una emoción. Eso de Dios solo fue un me siento contento por un ratito y después se me olvida. Eso es de que yo solo quiero que Dios me bendiga. Y cuando ya no me bendice, cuando vienen las pruebas, me voy mejor. Ese es un pueblo, y somos a veces un pueblo que no es agradecido otra vez con Dios, ¿sale? Un pueblo que no quiere escuchar la voluntad de Dios. Y bueno, por favor, Henry, creo que ahora sí la que sigue. El libro de Jueces habla, de hecho en el panorama leemos un poco de esto. Uno pensaría, caray, dale toda, mi estimado Henry. Ahí, gracias. Uno pensaría que el pueblo de Israel fue sabio, fue prudente. Pues imagínense, si yo viera un mar que se abre, eso digo yo, ¿verdad? ¿Quién sabe? A lo mejor yo igual sería de esos falsos que no sirvieron a Dios. Si yo viera cómo cae pan del cielo, si yo viera cómo llegan un montón de manadas de codornices, si yo hubiera visto una columna de fuego en la noche y una de nube en el día, si yo hubiera visto cómo se abre el Jordán, si yo hubiera visto cómo con muy poquitos hombres conquistábamos una nación tan grande como lo era Canaán, pues me hubiera puesto a pensar y diría, caray, pues este Dios de nosotros, este Dios de Abraham es real, no es tan cuentacuentos como algunos dicen. Es más, muchas naciones le tenían miedo a este Dios de Israel. Muchas naciones decían, es que es el Dios de los judíos, desfallece nuestro corazón, decían en Jericó. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿No que nosotros queríamos amar a Dios? Unos cuantos versículos antes, ¿no habíamos quedado que Dios era? ¿Que a Él lo íbamos a servir? ¿Que a Él lo íbamos a seguir? ¿No habíamos quedado en eso? Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos las cosas por emoción? Servir a Dios por emoción, porque siento bonito, porque siento chido. Pero a la hora de la hora, vámonos, nos olvidamos de Él. Y no es que Dios necesite de nosotros, al contrario, nosotros necesitamos de Él. El pueblo, y empiezan esos 7 versículos con esta frase: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez los hijos de Israel hicieron lo malo. Otra vez el Samuel se portó mal, hermano Natán. Hermano Natán, ¿se acuerda que hace un año ya lo había dejado? Pues otra vez lo hizo mal. Hermano, es que otra vez se portó mal. Hermano, es que otra vez. Y así 7 veces o más veces. ¿Qué pasa? ¿Estamos obedeciendo o no? Por lo menos los judíos no estaban obedeciendo, o el pueblo de Israel. Y Jueces termina con este texto. Dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, así como hoy en día, ¿sale? No hay quien guíe, pues hacemos lo que bien nos parezca. Total, Dios no existe, Dios es un mito, Dios no es real. Mis hermanos, cuidado. Pero Dios sigue teniendo misericordia, ¿sale? Entonces recuerden, quiero que hagamos memoria. Entonces, ¿qué vimos primero? Que Dios lo sacó al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto. Dios les da una tierra bien bonita, prometida, que Él había prometido. Cumple su palabra, se las da. Órale, ahí está. Cada tribu tiene su pedazo, de acuerdo al número de personas que hay. Allí están sus casas, allí está su territorio, allí está su tierra. La que le prometí a Abraham, ahí está. Pero el pueblo no quiere. ¿Qué haremos? Bueno, no hay rey. Pues vamos a poner reyes, dice Dios. Vamos a poner gente que guíe al pueblo y que lo ayude. ¿Sabe qué pasó con los reyes? Pues tampoco nada. La que sigue, mi estimado Henry. No sé si alcancen a ver, creo que no. Está un poco, ándale, si le haces un poquito de zoom.
Los reyes, hermanos, están en las letras blancas. Si ustedes recuerdan, por la dureza de corazón de un rey llamado Roboam, Israel se divide en dos reinos. Unos se van al norte, ¿se acuerdan del mapita de Israel? Bueno, unos se quedan en el norte, unos se quedan en el sur. El reino del norte se llamó Reino de Israel, o Reino del Norte, y el reino del sur se llamó el Reino de Judá, ¿sale? De allí viene el término judío. Vean la cantidad de reyes, por lo menos de los reyes del norte. ¿Sabe cuántos reyes hicieron la voluntad de Dios? Díganme un número. Le voy a decir los nombres, a lo mejor se acuerda. Jeroboam, no, pero usted no lee su Biblia, ¿verdad? Entonces no se lo digo. Usted prefiere ver La Rosa de Guadalupe. Está bien, perfecto. Jeroboam, Nadab, Basa, Elá, Simri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás. ¿Cuántos de esos reyes habrán hecho la voluntad de Dios del norte? ¿Cuántos? Cero. Ese que inventaron los mayas. Cero. Ni uno. Ninguno, hermanos. Y eso que conocían de la historia del pueblo. Pero vean, Dios es bueno. En el reino del norte puso a predicar a Elías, un profeta fuerte, que llamaba al arrepentimiento al pueblo. Es decir, Dios todavía tenía misericordia del pueblo. Le mandó a alguien, órale, diles que se vuelvan. Es más, cuando cae fuego del cielo, Elías tiene que rehacer se me fue el nombre, donde sacrifican, el altar, lo tuvo que reconstruir porque estaba destruido. A la gente no le importaba que tenía que tener un altar para adorar a Dios. Les valía gorro Dios. Estuvo el profeta Eliseo, el profeta Amós y el profeta Oseas, esos que están en la Biblia. Es decir, Dios no se olvidó de su pueblo. Les mandaba gente, órale, pueblo, vuelvas a Dios. Pueblo, vuelvas a Dios. Rey, vuelvas a Dios, obedezca a Dios. Por favor, Henry, si le puedes hacer lo mismo del lado de abajo, del sur. En el reino del sur, pues probablemente sí reconozcamos a algunos que sí hicieron la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por lo menos hay, como ¿cuántos reyes hay que hicieron la voluntad de Dios en el reino del sur? Aproximadamente unos 8, unos 7 reyes hicieron la voluntad de Dios. Todos los demás, ni más, se olvidaron de Dios. Y Dios también en el reino del sur no olvidó a su pueblo, aunque estaba dividido. Puso a predicar al profeta Joel, al profeta Abdías y a algunos otros profetas. Profeta Isaías, profeta Ezequiel, Jeremías, etcétera, ¿sale? Entonces, la palabra de Dios estaba, ¿sale? Seguía. Dios seguía teniendo misericordia, ¿sale? Como hasta la fecha. Dios advirtió a cada rey. Por eso, cuando ustedes leen la palabra y cuando leen, bueno, si es que las leen y si tienen interés en leerla, cuando lean acerca de cada rey, siempre les va a decir, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová como primera frase, o como una frase que está allí, o hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová, porque siempre había alguien que los motivaba a seguir a Dios, a obedecer a Dios. Siempre había alguien, ¿sale? Que les advertía. Pero todo tiene que acabar, ¿verdad? La misericordia de Dios nos gustaría que fuera infinita. Sí, es grande, demasiado grande. Es nueva cada mañana. Y de hecho lo dice Jeremías en Lamentaciones, irónicamente, que la misericordia es nueva. Pero algún día se acabó para este pueblo. Después de tanto tiempo, después de tanto profeta, de tanto rey que se le habló al pueblo, quiero que me acompañen a leer una historia triste y con esta nos vamos. Espero que esto no afecte su comida, hermanos. Vamos a leer algo demasiado fuerte. Entonces, Segunda de Reyes 6, por favor. (24 al 30). No vamos a leer hasta el 30, vamos a empezar a 24. No se duerma, hermanos. 6:24, ahí empezamos. 6:24, manita, por favor. Segunda de Reyes 6:24.
Entonces ya vimos, vamos a recapitular. Dios saca al pueblo con mano poderosa de Egipto. Dios le da una tierra que había prometido, se la da al pueblo. Esa tierra que Dios le había prometido al pueblo no la supo cuidar. ¿Por qué? Porque por lo menos en el libro de Jueces se mencionan 7 apostasías, 7 cosas en las que el pueblo hizo lo malo, el pueblo hizo lo malo. Dios dice, bueno, vamos a ponerles reyes, porque a lo mejor les hace falta un rey, porque cada quien hace lo que quiere. Ahí están los reyes. De los reyes que rápidamente vimos, muy pocos hicieron la voluntad de Dios, muy pocos, ¿sale? Y aún así Dios les manda una cantidad grande de profetas, ¿sale? Le manda al pueblo profetas, le manda gente que diga, dile al pueblo que se vuelva a mí. Dios rogándole al pueblo, oye, vuélvete, no sigas por ese camino, no sigas por donde vas. Pero llegó un tiempo en el que Dios había dicho en su palabra, si tú desobedeces, maldito serás, maldito y maldito y maldito. Y no sé cuántas veces repite la palabra maldito. Y Dios tuvo que cumplir su palabra, ¿sale? Así como cumple las bendiciones, cumple las maldiciones. Vean lo que dice. Entonces, espero no arruinarle su comida, mis hermanos. Espero que no, sí piensen en esto, pero más bien como una historia triste que le pasó al pueblo. Hago un paréntesis de lo que está pasando aquí. Samaria era parte del reino del norte. Entonces Samaria es invadida por los sirios, ¿sale? Entonces Dios usó al pueblo sirio para castigar a ese reino del norte, ¿sale? Y en ese reino del norte, ¿se acuerdan que les había mencionado que estaba el profeta Eliseo? Entonces Eliseo le tocó ver a 6 reyes más o menos del norte y ninguno le hizo caso a Eliseo. Es más, mismísimo Eliseo les predicaba, les valía queso, ¿sale? Entonces dice el 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Samaria era la ciudad, se volvió la capital de ese reino, ¿sale? Samaria se volvió la capital de ese reino donde la gente adoraba a dioses falsos, ahí en Samaria. Dice el 25, y hubo gran hambre en Samaria. Entonces un sitio a lo que se refiere es que cerraron todas las ciudades. Antes se hacían como tipo fortalezas, ponían murallas. Entonces todas las puertas de esa ciudad fueron cercadas por militares, ¿sale? Entonces no dejaban entrar ni salir a nadie. Todo lo que se quedaba allá adentro, ahí, ¿sale? Entonces el pueblo no podía salir a comprar cosas, ni nadie podía entrar a venderles. Estaban sitiados. Dice el 25, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno, literal hermanos, no es una metáfora, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, ahorita les digo cuánto es, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Le pregunto, cuando usted vaya a comprar su pollo al rato, olvídese del cab de estiércol de paloma, para que no va a decir, caray, no me voy a tocar ahí un poco, ¿no? Más o menos la equivalencia, de acuerdo a un dato que tomé, es la siguiente. La cabeza tenía un costo, más o menos a nuestros días, de $176. Eso, al tipo de cambio del día de ayer, acuérdense que nuestro peso se está devaluando cada vez más, tiene un costo de 3,229 pesos. Eso costaba una cabeza de burro, sale de un asno. La cabeza del asno pues, probablemente tenía un poco de carne y a lo mejor ahí la gente podía comer eso. Estamos hablando del pueblo de Dios, eso era lo que costaba, si querían comer eso. Para el cliente menos exigente, pues había estiércol de paloma, ¿sale? Entonces si el cliente decía, no, ¿sabes qué? Es que no me alcanza a comer cabeza de burro, ¿no? Entonces dame un cuarto de estiércol de paloma. Entonces las palomas no hacen mucho de la popó, ¿verdad? Entonces un cab era como una medida pequeña y eso costaba más o menos $11 y lo que se traduce más o menos en unos 202 pesos. ¿Qué pasó, hermanos? Dios cumple su palabra. Al pueblo rebelde y desobediente le llegó la hora de cosechar toda su desobediencia. No es que Dios sea malo, Dios es justo. Cuando nosotros nos vemos en una situación en donde estamos mal en muchos aspectos, no es porque Dios haya sido malo, es porque estamos cosechando
lo que hemos sembrado. Todo lo que sembramos, toda esa envidia, todo ese rencor, todo ese enojo, toda esa maledicencia, todas esas malas palabras, toda esa ira, la vamos a cosechar un día. Ellos la cosecharon. Una cabeza de burro tenían que comer. Pero eso no es lo peor. Continuemos leyendo. El 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, ya vimos que los reyes de Israel, ninguno agradó a Dios. Una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: pues si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Es decir, a mí ni me digas, ¿no? Ahí sálvate como puedas. El 28. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió, estaba hablando con una mujer. Esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Es literal, no es un símbolo. La mujer le dijo, le está acusando con el rey y le dijo: ¿sabes qué? Esta mujer me dijo: primero tu hijo nos lo comemos y mañana nos comemos al mío. Y la otra dijo: pues sí, estamos sitiados, no hay que comer, pues vamos a comernos al chamaco. Canibalismo. ¿Alguna vez han pensado ustedes en comerse a sus propios hijos? A eso los llevó la desobediencia. Si ustedes leen con más calma, pero que ustedes no leen la Biblia, ¿verdad? Bueno, cuando quieran leer la Biblia, busquen las consecuencias de la desobediencia. Allí está en la palabra que los padres iban a comer a sus propios hijos. Se comieron a sus propios hijos, hermanos. ¿Dónde se ve eso? ¿En el pueblo de Dios? Oye, ¿pero qué no Dios estaba con ellos? ¿No ese es el pueblo que le abrieron el mar rojo, que le dieron una tierra prometida? Oye, ¿qué Dios tan malo? No, es que Dios es justo. Es su propio pueblo, hermanos. Su propio pueblo. Y aún así Dios les seguía teniendo todavía misericordia. Los dejó probar un poquito, nada más, de las consecuencias de su desobediencia, para ver si se volvían a Dios, para ver si entendían y decían y reaccionaban, y les caía algo, un balde de agua fría en la cabeza, y dijeran: caray, esto nos pasó porque desobedecimos a Dios. Daniel, que estaba preso en el otro reino, lo reconoció y dijo: Dios, hemos pecado, hemos desobedecido, te hemos hecho mal. Eso es para el reino del norte. El reino del sur, no crean que le fue tan bien. Quiero que me acompañe a leer, por favor, allí en Jeremías 19. Jeremías 19, por favor, capítulo 19, versículo 8 a 9. Dice así la palabra de Dios. Está hablando Dios a través del profeta Jeremías y le está diciendo las siguientes consecuencias. Pondré a esta ciudad por espanto. Le está hablando al reino del sur, a los de abajo. Pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y vean lo que dice: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo. En el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Ya no había marcha atrás. Es más, Jeremías estaba a unos pocos años de que esto pasara. ¿Y saben qué hicieron con la profecía de Jeremías? Les valió gorro, ni lo pelaron. Es más, hasta el pobre de Jeremías lo querían matar. ¿Sabe por qué? Porque a la gente no le gusta que nos digan nuestras verdades. No nos gusta que nos digan cómo somos en realidad. Y como Dios es bien honesto, nos dice en qué estamos fallando, en qué estamos pecando. Pero somos duros y no lo queremos reconocer. No te preocupes, algún día
tu desobediencia, tu falta de respeto hacia Dios, la vas a pagar y la vamos a pagar y la vamos a pagar caro. Eso es palabra de Dios, hermanos. Eso le pasó al pueblo. Aprendamos de la historia, hermanos. Aprendamos. Veamos lo que le pasó al pueblo. La Biblia no está ahí, las frases de la Biblia y los hechos tan atroces que se mencionan allí no están porque Dios sea un Dios malo, un Dios injusto, un Dios que le gusta la sangre. No, es para que su pueblo vea que con Él no se juega, que con Él o estás o no estás, que con Él o le sirves o no le sirves, o le obedeces o mejor le desobedeces. ¿Qué escoges? Dios es bueno, nos da chance que escojamos. Entonces, uno pensaría que ahí termina. Quiero que veamos la siguiente, mi estimado Henry, y con esta concluimos. Antes de que le pasara esas historias feas al pueblo, vean cuántos profetas mandó Dios que le advirtieran al pueblo. Por favor, cuéntelos. 11 profetas antes de que les cayera la desgracia. Cuando les cayó la desgracia, ¿cuántos había? 2, probablemente había más, pero los que se mencionan son 2. Daniel, Ezequiel y Jeremías, entonces 3. Y ya después de que pasó todo lo malo, ¿cuántos? Solo 3. Dios es bueno, hermanos. Yo puedo ver la misericordia de Dios. Antes de que viniera la desgracia, Dios le advirtió una y otra y otra y otra al pueblo. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Le valió gorro. Escuchó la predicación y no le importó. Se fue a comer su pollo, se fue a gozar en sus deleites y fue a seguir su vida como si Dios no existiera. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Le cantaba canciones a Dios bien bonitas, pero nunca había un cambio de corazón. Todos estos profetas, cuando ustedes lean acerca de ellos, verán cómo hablaban acerca del pueblo. Isaías le decía al pueblo, Dios a través de Isaías decía, ustedes me honran de labios nada más, su corazón está lejos. Ustedes no me aman en realidad. Todo lo que yo he hecho no sirve de nada, porque el pueblo sigue tras los dioses ajenos. Seguimos tras los dioses ajenos. Decimos que amamos a Dios, pero no es cierto. Mi hermano, ¿sabe qué? Algún día nuestra desobediencia nos va a caer. Y no nos preguntemos. Mucha gente, ¿sabe qué hace? Le echa la culpa a Dios, como si Él nos mandara a hacer las cosas que hacemos, como si Él nos mandara a desobedecer, a mentir, a robar, a adulterar, como si Él fuera quien nos llevara de la mano a esos lugares en donde no tenemos que estar. Así somos, malagradecidos, deshonestos, desleales con aquel que lo dio todo por nosotros. Y permítame concluir con esto, hermano. Lucas 13:34. Creo que ya es la última, ¿verdad, Henry? Gracias. Después de eso, hermanos, vio Dios que a los profetas no les hacían caso. Decidió guardar silencio 400 años. No le habló nada al pueblo en 400 años. Nada. No había revelación de Dios. Hasta que vino la misericordia nuevamente, personificada en Jesús. Dice el 13:34. Quiero que lo lea usted, hermano, por favor. Y concluye usted mismo esta historia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Hermanos, todos estos profetas llegaron,
Y Jesús dijo, llegó Abdías, llegó Joel, llegó Isaías, todos los que están ahí. ¿Sabe qué les hicieron? ¿Les hicieron caso? Dijeron, caray, Isaías, sí, tienes razón, volvámonos a Dios. No, los mataron, los apedreaban. Alguien iba y le decía al rey, oye rey, es que no, porque así Dios no dijo, mátenlo, porque ese solo profetiza cosas malas, porque ese solo quiere que nos volvamos a Dios. ¿Cuántas veces Jesús dice, cuántas veces quise? Dios siempre quiere. ¿Sabe quiénes son los que no queremos? Nosotros. Nosotros somos los que no queremos que Él nos cobije bajo sus alas. Él dijo, ¿cuántas veces quise? Como la gallina extiende sus alas y cubre a sus pollitos. Así quise, pero no quisieron. ¿Sabe, hermano? Dios quiere cobijarte. Quiere ser quiere que estés abrigado a su sombra. ¿Sabe qué? Usted no quiere. A usted no le interesa. Usted está más interesado en otras cosas que no son del reino de Dios, que en lo que es del reino de Dios. El Señor usa una frase bien interesante: yo siempre quise. Y a lo largo de la historia, hermanos, lo podemos constatar, Él siempre quiso. Desde el Éxodo hasta los profetas, Él siempre quiso. Y aún en Cristo se cumple el amor más grande que pueda haber por alguien, el sacrificio por excelencia. Hermano, yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿crees que Dios quiere cobijarte bajo sus alas? Claro que sí. La pregunta es, ¿tú quieres? No es para sentir una emoción, no es para sentir bonito aquí adentro, es para obedecerlo, es para seguirlo hasta que Él venga o hasta que nos vayamos, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que nos digan, a pesar de todo, seguir, estar. El Señor dice, ¿cuántas veces quise? Pero tú no quisiste, le dice al pueblo. Y les da una profecía. He aquí, el versículo 35, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No más. Dios siempre ha tenido buena voluntad, siempre, de verdad. Si Dios no quiere que te sigas drogando, es porque eso te hace daño. Si Dios no quiere que sigas de lépero, es porque eso te hace mal. Si Dios quiere que honres a tu papá y a tu mamá, es porque quiere que te vaya bien. Si Dios quiere que dejes las mentiras, el rencor, el odio, es porque eso daña a tu corazón. No es porque Dios sea malo, es porque es bueno. Y te habla una, y te habla otra, y probablemente te va a hablar más. ¿Sabes qué? Va a llegar un día en el que su misericordia se va a terminar y nos va a dar conforme a lo que hemos sembrado. Hemos sembrado discordia, pues no esperemos cosechar amor, vamos a cosechar discordia. Hemos sembrado un mal ejemplo, pues no esperemos que nos den un buen ejemplo después nuestros hijos. Hemos estado de adúlteros, pues entonces van a venir las consecuencias. Hemos estado de desobedientes, hemos estado un ratito con Dios, después no, también van a venir las consecuencias, de verdad. Y mi hermano, cuando lleguen las consecuencias, ¿sabe qué va a hacer? Le va a echar la culpa a Dios, porque así hacemos todos, siempre le echamos la culpa a Él, aunque Él no tenga nada que ver en esto, aunque Él una y otra nos está diciendo, vuélvete a mí, regresa, deja tu mal camino, arrepiéntete. ¿Cuántos profetas antes del exilio, hermanos? Muchos. ¿Cuántos durante el exilio? Yo poquitos. ¿Ya para qué? Si ya se comieron la caca de la paloma, ya se comieron la cabeza del burro, ya se comieron a sus hijos. ¿Quieren más humillación? A veces no aprendemos ni a la mala. Yo he visto mucha gente que no aprende, que Dios lo castiga, y no porque Dios lo castigue, sino que sus consecuencias lo alcanzan y lo castigan, y ni así aprende, y ni así aprendemos. Mi hermano, como sabes, como te hemos dicho en esta iglesia,
Aquí no buscamos tu dinero, no. No buscamos que se llene más este lugar, tampoco es la intención. Si Dios lo ha permitido, gracias a Él. No se busca que este lugar, no sé, sea reconocido como la roca, ¿no? Es un lugar en donde se predica la palabra de Dios de forma ética. Y lo único, hermano, que te pedimos es que te reconcilies con Él si has desobedecido. Nada más. No hay más, hermano. De verdad, si tú pasas al frente o en tu lugar y le pides perdón a Dios, yo no voy a ganar nada, ni César, ni Natán, ni Benjas, nadie va a ganar nada, de verdad. Tú vas a ganar. Tú vas a ganar reconciliación con aquel que has ofendido. Has ofendido a tu familia, pídele perdón, eso es lo que Dios quiere. Has ofendido a alguien que te ha amado, has defraudado a tus padres, has defraudado a tu empresa, pide perdón. Dios, que busca de nosotros nuestro mal, para nada, nuestro bien, que nos vaya bien. Y aún, hermanos, si nos va mal por obedecer a Dios, pues no importa. El Señor a su tiempo nos va a dar una recompensa. Eso es lo único, hermano, de verdad. No hay más, de verdad no hay más. Nosotros no te pedimos que te vuelvas a Dios para que seas uno más de la roca. No, para que estés bien con Dios y para que algún día Dios te pueda llevar con Él y digas: bien, siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Ven, entra, porque obedeciste. Dice la palabra que la obediencia es mejor que el sacrificio. A veces pensamos que hacemos un sacrificio por venir y pasar aquí 5 o 6 horas. Eso no sirve. La obediencia es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios es mejor que la grosura de los carneros y que los holocaustos. Es mejor obedecer. Obedezcan a Dios, hermanos. Es una advertencia de parte de nuestro Dios. Probablemente tú no vas a comer caca de paloma en un futuro, pero a lo mejor sí vas a estar en la cárcel por defraudar. Probablemente tú no te vas a comer a tus hijos como aquellas mujeres, pero a lo mejor tus hijos no van a querer saber nada de ti porque fuiste un mal padre, porque fuiste alguien que no supo guiarlos. Probablemente tu ciudad no va a estar sitiada, vas a poder ir a donde quieras, a Cancún, a Acapulco, a donde quieras, pero siempre va a haber temor en tu corazón, porque así lo dice la palabra. Vas a tener miedo. ¿De qué? Pues de que te cachen en tus movidas, de que te aparezca un hijo por ahí porque andas teniendo aventuras, de que te caiga el fisco y te lleven a la cárcel por no pagar impuestos. Van a venir las consecuencias, mis hermanos. Eso es real. ¿Qué es lo único que les pedimos, mis hermanos? Que ustedes se pongan a cuentas con Dios. ¿Ha desobedecido a Dios? Usted lo sabe. Y si le ha obedecido, hermano, adelante, siga, obedézcale. No nos hace un bien a nosotros, se lo hace a usted mismo. El obedecer lo bendice a usted, a su familia, a los que lo rodean, no a nosotros. Mi hermano, yo le ruego que de verdad, si usted está en esa disyuntiva de con Dios o no con Dios, decida. Dios siempre quiso juntar a la gallina, siempre, siempre. Les garantizo, hermanos, que si el pueblo hubiera querido, Dios no les hubiera permitido pasar por todas esas desgracias, de verdad. Pero a veces somos tan duros en nuestro corazón, somos tan duros en doblegarnos y decir: sí es cierto, Dios, perdóname. Somos tan duros para hincarnos, si quiere, decirle: perdóname, que a veces no va a quedar otra que sufrir la consecuencia. Y a veces ni sufriendo las consecuencias vamos a entender. Eso es lo peor de todo. Ni porque nos va, ni porque estamos viendo cómo está pasando cosas. Y sabes, las consecuencias a veces uno puede pensar que son en lo económico. No, hay cosas más fuertes. Ellos estaban bien, imagínense, tenían mucho dinero para pagar. Pero ¿sabe para qué les servía ese dinero? Para comprar caca de paloma y para comprar cabezas de burro. Para eso nos va a servir el dinero después a nosotros, para comprar cosas que no sirven. A lo mejor decimos: me va bien,
¿Para qué me voy a volver a Dios? ¿Para qué? Sí, me va bien. Checa todos los aspectos de tu vida y de verdad ve si te está yendo bien. Y ve si de verdad Dios está contigo o solo es una mentira que tú te has inventado. Mi hermano, Dios quiere tenerte aquí como la gallina, cubriéndote. ¿Van a dejarse? ¿Van a querer? Y Jesús dice, pero no quisiste. Queramos, hermanos. Mi hermano, acompáñame a orar, terminando esta predicación. Si usted tiene que pedirle perdón a Dios, este lugar que está aquí no tiene magia, no es más, no es menos. Simplemente es un lugar que nosotros hemos reconocido como un lugar al que abiertamente decimos a nuestros hermanos, a nuestro Dios, que le hemos fallado o que queremos estar con Él. No necesariamente quiere decir algo malo o algo bueno. Si usted quiere en su corazón pedirle perdón a Dios, hágalo. Hermano, más vale a tiempo. Allí están. Si fueron todos esos profetas a hablar al pueblo es porque Dios buscaba eso del pueblo, buscaba que se doblaran en sus rodillas y le dijeran a Dios, perdóname. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, que le pidamos perdón a Él, no a nosotros. Y si tienes que pedirle perdón a alguien que ha lastimado, hazlo. Obedece a Dios, vuélvete a Él. Él tiene misericordia. Dice Lamentaciones que su misericordia es nueva cada mañana. La misericordia de ayer no es la misma que hoy, hermano. El Señor es tan bueno que la de ayer ya pasó, Él hace nueva hoy otra misericordia. Hoy es el día todavía, hermanos. Va a llegar un momento en el que a lo mejor ni siquiera nos vamos a poder reunir. A lo mejor vamos a estar en cavernas y a lo mejor usted va a estar siendo marcado con el 666 por no querer obedecer a Dios y se va a perder del galardón allá en el cielo. Busque a Dios, búsquelo de su corazón. Pasa tiempo en la televisión riéndose de todas las tonterías que pasan ahí. Eso es desobediencia a Dios. Si podemos pasarlo leyendo su palabra, si podemos pasarlo haciendo cosas más productivas, eso es desobedecer a Dios. Mucha gente dice, ¿en qué te hemos desobedecido? No me has honrado. Tú no sabes que desde donde sale el sol hasta donde se pone mi nombre es grande. Y a veces hemos tenido por poquito el nombre de Dios y lo manchamos, portándonos mal en nuestros trabajos, portándonos mal en nuestras casas y dándole vergüenza a nuestro Dios. En eso tenemos que pedirle perdón a Dios. Busque en su corazón, hermano. Y si no hay nada y usted rascó bien en el corazón, qué bueno, me da gusto, porque entonces usted es de aquellos que ha entendido que la obediencia a Dios es mejor que los sacrificios. Acompáñame a orar, hermano.